Bienvenidos, es un gusto tenerlos el día de hoy por acá en esta plataforma tecnológica, adaptándonos pues a estos tiempos de la pandemia del coronavirus o del COVID-19. Quiero dar la bienvenida a quienes hoy nos acompañan. Vamos a tratar el tema de la pandemia, pero bajo un enfoque diferente, bajo el enfoque de los datos. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Cómo los podemos interpretar? Hemos invitado a 3 especialistas que nos van a ayudar a platicar sobre los datos de la pandemia. Doy la bienvenida a Mario Campa, que es economista y además es analista en temas de información. Mario, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Encantados. También damos la bienvenida a Remy Martínez, que es catedrático del TEC de Monterrey. Remy, bienvenido. Me da mucho gusto por la invitación, Marco. Un saludo. Encantados. Y tenemos a Manuel Durazo, que es una persona que es politólogo, analista en temas de información, de datos y además orgullosamente sonorense, Premio Nacional de la Juventud. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Encantados. Empezaría contigo, Mario. En términos generales, a partir de los datos, ¿qué hace esta pandemia diferente a todos los antecedentes que teníamos? El más reciente era la influenza, pero esto parece ser que es algo muy diferente por su comportamiento, por su nivel de contagio, la forma en que ha venido rompiendo prácticamente todas las barreras de las fronteras y prácticamente pues todos los países de alguna otra forma están contaminados o afectados por esta pandemia. ¿Cuáles serían las características que tú destacarías, Mario? Bueno, la principal característica que yo destaco es que es un virus que se transmite mucho más fácil que, por ejemplo, la influenza o un resfriado típico o estacional, ¿no? Es un virus que, de no haberse tomado las medidas que implementaron muchos de los países, estamos hablando que cada persona podía contagiar de 3 a 4 personas más. Por supuesto, las medidas de distanciamiento social hacen que nosotros, al tener menor exposición a lugares públicos, esa contagiosidad real que estamos observando en los datos haya disminuido, ¿no? Lógicamente. Sin embargo, si no se hubiera hecho nada, estamos hablando de que ese nivel era 2 o 3 veces mayor al de otras enfermedades respiratorias agudas, ¿no? Que esta enfermedad entra dentro de esa categoría, pero es una de un alto contagio, y además habría que agregar una segunda, ¿no? Que además tiene una letalidad, que hay una disputa actualmente en el mundo sobre cuál es ese número específicamente, la letalidad, es decir, cuántas personas mueren por, digamos, cada 100 casos de personas que son confirmadas como positivas, debido a que en todos los países hay subregistros, ¿no? ¿Por qué? Por muchas razones, algunos por cuestiones de cómo levantan las pruebas, algunos por cuestiones de que tienen el virus tan disperso que difícilmente van a llegar, por ejemplo, a las áreas rurales para la cuestión de las pruebas. Por diversas razones hay subregistros. Hay países, por ejemplo, Estados Unidos ha levantado 1 millón de pruebas positivas y seguramente se habla de que puede ser ese número 2 o 3 veces más. Hay gente que no desarrolla síntomas igual que otras y se queda en su casa, desarrolla la sintomatología en su casa, ya esas personas no son canalizadas a un hospital y no se pueden medir. Entonces no sabemos exactamente en cuánto va a terminar la tasa de letalidad, pero hoy por hoy sabemos que es de 7.1 a nivel mundial. Es decir, de cada 100 casos confirmados que tenemos, 7.1 personas en el mundo mueren por esa enfermedad, ¿no? COVID-19. Es una alta letalidad, ¿no? Comparada con otras enfermedades, ¿no? No Sí. hay precedentes. Sin duda. Estamos hablando de que el resfriado típico tendría aproximadamente una letalidad de 0.1%. No hay, de momento, comparación alguna, ¿no? Es un orden de magnitud muy elevado. Ahora, otro de los temas es la velocidad, Remy, que tomó este contagio, ¿no? Prácticamente estamos hablando que en un par de meses logró llegar prácticamente a todos los continentes y a números importantes de países. Nunca en la historia, bueno, tampoco nunca habíamos estado tan conectados como a otros, pero pese a las advertencias, tuvo una velocidad enorme, ¿no? Claro, este ha sido un fenómeno muy interesante en términos de tiempo y espacio, porque aunque hablamos de un contagio global, como tú lo mencionas, pues no ha sido ni al mismo tiempo ni en todas las zonas, ni en la misma dimensión.
Yo creo que aquí es una parte muy importante del estudio del funcionamiento de las pandemias, cómo estas se fueron multiplicando en el mundo desde su epicentro en China hasta su distribución en todas partes del mundo. Uno de los temas, yo creo que más relevantes cuando lleguemos al tema de la evaluación de cómo le ha ido a México, tiene mucho que ver con esa dinámica espacial y también con los tiempos. Sabemos, al menos eso es lo que se documenta, que el contagio en Europa, que se da en Italia, en el norte de Italia particularmente, está muy vinculada a la industria armadora de automóviles, que es, vamos a decir, muy representativa de esa zona, y con las personas que de China trabajaban en esos lugares y que habían participado en el año nuevo lunar, ¿no? Que se da en China en esas fechas, todavía no pues se registraba aparentemente o se tomaba una decisión en China respecto a este nuevo virus. Ellos lo traen a Italia, lo traen junto con sus hijos que van a la escuela casualmente y de ahí empieza un contagio hacia Europa. Esa población italiana, que también está muy representada precisamente en esta zona de Nueva York, también llega, vamos a decir, y le pega un golpe muy bajo, y mucha advertencia, que es lo que hace que Nueva York se convierta en esta zona caliente, hotspot, le dicen los americanos, y un contagio muy importante. Y obviamente hace su contacto con la costa oeste, especialmente San Francisco, hace que también se mueva en las dos costas de los Estados Unidos de una forma muy repentina. Entonces, el radio de contagio, entiendo yo, del COVID-19 tiene que ver de 1 por 3, entiendo así, comparado con la influenza, que también es bastante contagiosa, que es 1.7. ¿Qué querría decir esto? Bueno, pues que en una casa, a lo mejor si alguien se contagia con una influenza, a lo mejor de 5 personas, otros 2 más se pueden contagiar. Y cosa que no pasa así con el COVID. El COVID casi se llevaría de los 5, ¿no? De 1 va por los 5 que están dentro de esta casa. Y fue los primeros datos que empezamos nosotros a registrar en este virus. La letalidad también es mucho más alta, como lo que mencionaba Mario, en comparación con la influenza, algo que al principio decíamos, no, es que es como un catarro, etcétera. Toda esa información se ha venido concentrando de alguna otra manera para ya empezar a dar datos duros respecto al alcance de la pandemia. Tenemos el otro caso, que es Ecuador, ¿no? Ya lo hemos platicado inclusive en algunos foros, y por qué Ecuador explota como explota en términos de una zona con mucha letalidad ahí, y que tiene que ver principalmente porque los ecuatorianos normalmente migran a España. Su migración no es hacia el norte, es hacia Europa, y ese contacto también los hizo que detonaran de alguna otra forma los contagios. Entonces, vemos este fenómeno que se mueve también en Estados Unidos, las costas con mayores casos de contagio, y luego te vas moviendo hacia el centro de los Estados Unidos y ya no ves pues estas formas tan agresivas de afectación, lo cual ha abierto toda una serie de debates también por el impacto en la economía, ¿no? Hoy en día pues estamos viendo una discusión respecto a cuándo se va a reabrir, cuándo se van a tomar las decisiones de desescalamiento, y pues tienen mucho que ver con que el desescalamiento seguramente también llevará una dinámica geográfica. Así es. Ahora, otra cuestión, Manuel, interesante, es que la forma en que han abordado los gobiernos este tema de la pandemia ha sido diferente. Hay quienes la han querido abordar bajo un modelo tradicional, pues, de una enfermedad, un poco diciendo, pues, no pasa nada, hay que tomarlo con calma. Y hay otros quienes han hecho profundos estudios de los datos y se han dado cuenta que esto es un tema terrible, ¿no? ¿Cómo ves tú la actuación de los gobiernos en general? En efecto, hay un caso importante que es el de Suecia, que ellos decidieron mantener la economía algo abierta, ¿no? No decidieron tener un confinamiento tan profundo. Probablemente yo creo que pasó por su mente que pues, tienen un sistema de salud que les hace más o menos costeable tomar esa decisión. Si nos fuéramos a un país en vías de desarrollo donde no tienen un sistema de salud pues de esa calidad, probablemente las medidas de confinamiento tendrían que ser pues mucho más profundas, ¿no? Entonces hay distintos países que han tomado distintas decisiones, pero algo es certero. Lo certero es que las medidas de confinamiento y el distanciamiento social sí inhiben el contagio entre las personas. Entonces, si estamos hablando de la tasa de reproducción, que es
del COVID es 2.2, estamos hablando de que si no se toman medidas de confinamiento, esta tasa puede andar por ahí del 3 o 4. Entonces, es importante que se tomen para reducirla y poder en un determinado momento reabrir la economía. En el caso de Nueva York, esta tasa llegó a ser del 8, si no me equivoco, esta tasa de contagio del 8 porque no se tomaron las medidas a tiempo. Entonces, es muy importante que los gobiernos tomen las medidas de confinamiento y distanciamiento social para aligerar los contagios, ya que es cierto que el COVID-19 es una enfermedad pues muy contagiosa comparada con otras, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el ébola o con el Zika o con el H1N1, que la tasa de contagios ronda por ahí del 1. Sin embargo, hay otras pandemias que han tenido tasas mayores, como lo fue la influenza española, y que han tenido mortalidad también muy, muy superior. Entonces, yo creo que tampoco es para que cunda el pánico y decir que esta es una enfermedad muy letal, porque a comparación de otras no lo es. La mortalidad es mucho menor a la del MERS, por ejemplo, o a la del SARS, o incluso a la del ébola. Entonces, bueno, hay que tomar eso en perspectiva también, ¿no? La cifra de muertos no va a llegar tan alto. No. Es cierto, tal vez la conectividad que tenemos, la globalización que tenemos, lo que lo hace más peligrosa. Vamos a regresar un momento más. Estamos hablando sobre la pandemia del COVID-19 y los datos. Regresamos en un segundo con ustedes. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Estamos de regreso, estamos hablando sobre la pandemia y los datos. Algo muy interesante es que tal vez esta pandemia la estamos viviendo desde otro enfoque. Nunca como ahora es tan exigente la población en tener información, digamos, con el mayor grado de precisión y, si es posible, en tiempo real. Estamos viendo cómo se consumen los datos, Mario, en todo el mundo. Estamos triturando esa información y cada día aprendiendo más de ello. En el caso de México, pues al principio empezó con toda una polémica en la recolección de los datos, pero poco a poco se ha ido asentando esto, ¿no? Los datos son fundamentales no solamente para la toma de decisión de política pública, sino también para la tranquilidad de la población, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, no podemos comparar el periodo actual en el que se da esta pandemia con periodos anteriores, ¿no? Por ejemplo, en el 2009 que se da la influenza H1N1, pues para empezar no teníamos tanta penetración del Internet, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las conexiones que había gubernamentales, las páginas, la manera de producir información eran muy distintos, ¿no? Eran otro tipo de canales. Ahora podemos aprovecharnos, por ejemplo, del Internet, de la cuestión de los datos abiertos para producir una cantidad de información que nunca antes en la historia se había podido producir. Por supuesto, esto tiene
yo creo más beneficios que retos, pero los retos no son menores, ¿no? Porque también cuando la gente tiene un exceso de información, pues se puede generar pánico. Hay que saber cómo darle a esa gente la información de manera oportuna, de manera veraz, ¿no? Es importante que haya credibilidad en los datos. En el caso de México, a mí me ha gustado mucho el portal de datos abiertos que incluso tiene la colaboración de CONACYT. Diariamente se reportan estadísticas que en otros países no se están reportando de manera diaria, ¿no? Por ejemplo, se reporta pues el número de casos positivos, negativos, pruebas, la positividad, la distribución por entidad federativa y municipio. Se dice fácil, pero hay algunos países que no lo reportan a diario. Por ejemplo, Brasil lo reporta el número de pruebas cada 10 días, cada 2 semanas. España no reporta la positividad. La positividad es el número de casos confirmados o positivos sobre las pruebas totales, ¿no? Que eso nos permite medir qué tan extendido está el virus. Entonces, yo creo que el esfuerzo que han hecho los gobiernos, incluyendo, por supuesto, el de México, no es menor. Y no solo los gobiernos, hay que decirlo, los gobiernos federales. Los gobiernos subnacionales también han tenido una participación muy activa. En Estados Unidos son los estados también los que están produciendo una gran cantidad de información día con día. En Nueva York, por ejemplo, tiene su propio informe o su propio rendición de cuentas. El gobernador incluso ya está en segundo lugar en las encuestas para la candidatura demócrata Cuomo, porque ha hecho una gran labor, ¿no? En la Ciudad de México, recién ayer se publicó un portal de datos abiertos que incluso permite calibrar el modelo que están utilizando ellos para saber cuándo podría llegar el pico de casos, ¿no? Este tipo de cuestiones antes no las podíamos tener. Entonces, en ese sentido, también estamos enfrentándonos a un fenómeno nuevo. Y no solamente eso, Mario, hay varias organizaciones académicas, instituciones de educación, de investigación a nivel internacional que están liberando datos, ¿no? Y estudios. Eso también lo hace más interesante. Tal vez ninguna pandemia o ninguna enfermedad de este tipo estaba tan escrutada como está haciendo esta, ¿no? Sí, claro. Sí, imagínate si dos cabezas piensan más que una, imagínate 7,000 millones de personas con la disponibilidad de los datos, ¿no? Es la cantidad de información que podemos producir, de inteligencia que podemos producir, es grandísima, ¿no? Por supuesto, habrá también incluso la posibilidad, no sabemos, de que quizá alguien que tomó esos datos de manera abierta y los puso en un laboratorio, a lo mejor da con una vacuna, con un tratamiento, con un análisis que antes no se había visto, con una crítica a un modelo de gobierno que pudo haber estado mal. Todo eso se puede dar gracias a la apertura de los datos. Estamos viviendo una especie como de ciencia en tiempo real, ¿no? Estamos ejecutando muchos procesos en tiempo real. En general, Mario, ¿cómo ves los datos de la evolución de la pandemia en México? ¿Cómo los verías tú? ¿Te refieres a las tendencias? Sí, ¿cómo se está dando? Bueno, las tendencias básicamente, pues el primer caso se dio por allá del 28 de febrero. Hay que considerar que los primeros casos en Japón, en Estados Unidos, se dan el 15 de enero, el 20 de enero. En México llega tarde, ¿no? No podemos comparar la curva epidémica de México con la de los países asiáticos, ¿no? Sí. O de los países europeos también. Entonces, por ejemplo, se ha criticado, por ejemplo, que el número de pruebas en México es bajo. Bueno, ahí les va un dato precisamente. El número de pruebas en México hoy, en el día 60, después del primer caso de la enfermedad, va a llegar más o menos a 700 pruebas por millón de habitantes. ¿Saben cuántos tenía Estados Unidos después del día 60 de su primer caso? 630. Llevamos más que la potencia económica del mundo en cuestión de exámenes, ¿no? Por millón de habitantes. Japón tenía 130, México de nuevo alrededor de 700. Entonces no podemos comparar una curva con otra. Si queremos compararnos además con un país como Italia o España, que han tenido que levantar un montón de pruebas por millón de habitantes de la noche a la mañana, pues ahí también hay que tener cuidado con los comparativos. Eso es todo, ¿no? Pero creo que en general las tendencias después de las medidas de mitigación social son favorables. Son favorables, se espera, de acuerdo a muchos modelos, incluso salió una consultora de Singapur con su propio modelo, que la pirámide el pico de México, que le llaman el ACME, el punto de máxima contagiosidad, se dé por ahí de la segunda semana de mayo.
A partir de eso tendríamos que ver una disminución en las tasas o en los casos diarios, ¿no? La tasa de incremento de casos diarios para eventualmente suavizarse e ir en declive, ¿no? Por supuesto, esto no quiere decir que la epidemia acaba ahí. Vendrá seguramente por rachas en ciertos lugares, ciertos municipios, ciertos estados, ¿no? Hay que hablar de fases, ¿no? Acabaríamos una fase para entrar en otras fases. Algunas ni las tenemos todavía vislumbradas en términos del horizonte que probablemente, como vayamos avanzando, los vamos a tener que abordar. Manuel, lo que sí es cierto en esto que dice Mario, este desfase respecto a otros países que han ocupado, pues, digamos, los medios, la atención de los medios de comunicación, México va a empezar a entrar a su fase crítica, ¿no? Y digamos, y como bien lo decía Remy, de forma diferenciada, regional. Es diferente lo que va a pasar en el centro del país a lo que va a pasar probablemente en el norte y en el noroeste, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y dado que se tienen una muestra mucho más grande de datos, por ejemplo, en la Ciudad de México o en los estados con mayor cantidad de personas, es porque podemos inferir los resultados. Ahorita estamos en una fase, pues en la fase más crítica, ¿no? De crecimiento acelerado. Ahorita el incremento, la tasa de ritmo de crecimiento es altísima. Justo incluso son cerca de 1,000 contagios nuevos al día ahorita los que estamos viviendo. Entonces, este periodo es crítico porque es cuando el pastel crece cada vez más rápido. A pesar de que teníamos, por ejemplo, por poner este ejemplo del pastel, pues teníamos un pastel pequeño que duplicó su tamaño al inicio de la epidemia, pero lo duplicaba en pasos iguales, ¿no? Cada día crecía 1 centímetro. Ahora, en esta fase de la contingencia, tenemos un pastel que tal vez no duplique su tamaño, pero el primer día en esta fase lo duplicó 1 centímetro, el segundo día lo duplicó 3, el otro lo duplicó 6. Entonces tenemos un crecimiento exponencial en esta fase. Estamos en la fase más crítica, donde el confinamiento es una medida muy importante y qué bueno que la autoridad también esté llamando a la ciudadanía a no salir, pero bueno, hay que tener en cuenta que no podemos cantar victoria, no podemos decir, hay que reabrir la economía, todavía no. En Europa ya están pensando en eso, pero porque tienen un número que les da para hacerlo, ¿no? Ahorita en México, como lo acaba de publicar la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, no nos da para reabrir la economía. Tenemos que esperar a tal vez mayo, tal vez después, para poder hacerlo, ¿no? Pero yo creo que hay que reflexionar bien y hay que medir todo correctamente. Remy, tú lo decías, vamos a vivir varias etapas en el mismo país, ¿no? Por las características que tiene nuestro país, las diferentes regiones, vamos a vivir varias fases al mismo tiempo, ¿no? Sí, esa dinámica no va a pasar. Yo me remito a una pregunta que a lo mejor quienes son profesores la han recibido recientemente de sus alumnos. ¿Cuándo vamos a regresar al salón de clase? ¿No? Y en mi materia a mí me gusta decirle, bueno, ustedes mismos se pueden un poco responder también en base a la geopolítica. ¿A qué me refiero con esto? A que evidentemente México tiene una influencia muy fuerte de Estados Unidos y parte de la economía se mueve concatenada con ellos mismos. Y no terminamos de hacer esa discusión cuando unas semanas después vemos desde el Pentágono una portavoz hablando de que México debería de empezar a trabajar para no dejar desprotegidas ciertas cadenas de producción importantes. Entonces, ahí está una parte regional. Vemos de alguna otra forma Canadá, Estados Unidos, México, trabajando de una forma hasta cierto punto coordinada, a pesar de la nube de discusiones políticas que hemos tenido por migración y otros tipos de asuntos, la ratificación del Tratado de Libre Comercio, aún en estos momentos tan complicados, y precisamente esta dinámica de relación, de estructura que no podemos inclusive romper a pesar de una pandemia, y que será y es la que mucho empuja seguramente la activación en ciertos sectores y ciertas regiones, porque ya luego lo tendremos que bajar a qué sectores en particular serán los que se les va a apoyar y privilegiar para su participación. Y entonces aquí es donde el trabajo ya no solamente, a mi punto de vista, viene de la autoridad institucional, también tiene que ver de una colaboración con el sector privado, que a lo mejor ha estado ahí hasta cierto punto ilimitada,
y que tendrá que ser mucho más fuerte para poder trabajar en este desescalamiento en industrias que evidentemente son importantes. Ojo, no es fácil, porque ya estamos viendo cómo en Estados Unidos ciertas cadenas productivas, principalmente en alimentos, están teniendo muchos problemas porque finalmente suceden estos accidentes precisamente porque es un virus peligroso, contagioso, y ya por ejemplo, un 5% de la producción porcina en Estados Unidos, no de la engorda de los marranos, sino más bien del procesamiento de la carne, precisamente porque hubo brotes de contagios en estas plantas. Entonces, se va a tener que tener mucho cuidado, no va a ser automatizado, pero sí está sumamente vinculado en estas cadenas, principalmente las que tienen que ver con alimentación, y luego tendrán que venir otros elementos importantes que no se pueden quedar atrás. Entonces vamos a tener que aprender a convivir de forma acelerada, y por eso yo veo cómo Estados Unidos lo toma por sorpresa, por lo que ustedes quieran, pero rápidamente trata de poner en orden muchas directrices, e incluso escuchando al doctor Fauci hablar del Remdesivir como un tratamiento ya autorizado para tratamientos de personas enfermas, y otros asuntos como el aceleramiento de una posible vacuna por la compañía Johnson & Johnson para finales del año, pues es porque el sector privado está volcado en una búsqueda de soluciones, lo cual también tendrá que impactar a nivel regional. Entonces, yo creo que este es un tema de muchas aristas, que los datos, como bien lo manejan Mario también, ha abierto la posibilidad de un resurgimiento de información y colaboración académica muy importante. Hay journals muy prestigiados que normalmente solamente funcionan por suscripción. En el caso de COVID, abren sus puertas al acceso a esa información, precisamente para compartir con otros colegas en el mundo la posibilidad de llevar a cabo soluciones, desde el tratamiento de personas que tienen un padecimiento hasta las mejores prácticas para poder desescalar las medidas, ¿no? La semana estaba viendo un reporte del Rockefeller Center, de Rockefeller Institute, que tiene que ver con eso, la implicación de la tecnología, la implicación de aplicaciones tecnológicas importantes, el seguimiento a las personas que están contagiadas. Buena parte del sector de la científica está trabajando de una forma muy decidida a buscar una solución a un problema que a lo mejor en otro tiempo hubiera sido mucho más difícil resolver. Lo que estamos viendo, pues, es un problema, digamos, muy complejo desde el punto de vista científico de lo que sucedió en cuanto a su procesamiento y la coordinación de cómo reaccionar ante él, pero estamos viendo que realmente el mayor reto es la complejidad para reabrir. Significa retos enormes que además requieren de un montón de técnica detrás de ello para hacerlo correctamente, porque el retroceso sería igual de costoso que la situación que vivimos actualmente, y es lo que preocupa en el mundo. Estamos hablando sobre la pandemia, los datos, vamos a regresar un momento más para seguir conversando sobre el tema. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo!
Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Estamos de regreso, estamos hablando sobre la pandemia y los datos. Remy, particularmente Sonora, ¿cómo evaluarías? Pareciera ser que Sonora, al menos en lo que hemos escuchado, se diferencia un poco del resto de los países por implementar medidas mucho más drásticas de distanciamiento social en el estado, y probablemente eso le hizo ganar, por lo que parece ser, algunos días y algunas ventajas. ¿Cómo evaluarías tú la evolución del COVID en Sonora? Bueno, unas son evidentemente decisiones de gobierno y otras son condiciones muy particulares de nuestro estado, nuestra ubicación en el tiempo, como te lo digo, ¿no? Pero la primera decisión yo creo que fue al final del día acertada, tendría que ver con en el momento que se decide suspender clases a los alumnos de primaria y de todos los sectores, ¿no? Un poco a la par de lo que el TEC de Monterrey estableció en su momento. Más o menos empatan las decisiones de dejar a los niños sin acudir a la escuela. Creo que esa parte es fundamental en la toma de decisiones para evitar un escalamiento, pues como lo decía Manuel Durazo, exponencial de la enfermedad, atender una vecindad tan cercana, pues con Arizona, pero también con California. Entonces, creo que de ahí en adelante lo siguiente que hay que destacar es que ha habido una constancia en la información de los casos que se presentan en el estado. Y eso es una parte muy importante dentro de una enfermedad comunitaria como lo es el COVID. El COVID es una enfermedad que se distribuye entre personas y, como yo les digo coloquialmente, entre conocidos, no entre desconocidos. Muchas personas piensan que la gente se va a enfermar de alguien que no conoce y se siente a gusto con alguien cercano, ¿no? Resulta que los contagios se dan entre familiares, compañeros de trabajo o amigos incluso. Entonces, esta parte fue, para combatir una enfermedad comunitaria, la información, la educación y la generación de nuevos hábitos es fundamental. Desde el muy sencillo lavarse las manos, hasta el tema de la sana distancia, hasta el tema ya del confinamiento, son sumamente importantes para poder detener el contagio de esta enfermedad. Importante. Entonces, creo que esos dos puntos son fundamentales. Y en la parte de espacio y tiempo, yo siempre observo que la forma que Sonora ve la información del exterior, moverse hacia el estado, y la decisión que se toma es afortunada, y también nos toca tomarla antes del periodo de Semana Santa, que normalmente es un periodo de mucha movilidad en la región y que ya no se da, recordemos, con mucho sacrificio. En Puerto Peñasco y en las diferentes playas tuvieron que cerrar las playas, tuvieron que tomar decisiones que a lo mejor en su momento decías tú, híjole, qué complicada decisión, pero los empresarios y el gobierno asumieron el costo correspondiente a la misma, y en muchas de esas decisiones tienen en este momento una situación probablemente mejor de la esperada hasta el momento. Pero eso no quiere decir que los accidentes ocurran, y eso es importante reconocerlo. Un solo caso, Marco, en San Luis Río Colorado, es hasta cierto punto un caso que en contagios se desata en la situación que está ahí. Entonces, eso es lo delicado de esta enfermedad y eso es lo importante de este dicho que a lo mejor lo escuchamos muy seguido, que es no bajar la guardia, no decir que ya está resuelto, sino ser muy firme, muy sobrio, diría yo, respecto a las circunstancias. Porque también me gusta mencionar, el coronavirus no tiene una agenda, no tiene una agenda como la que nosotros quisiéramos. El coronavirus tiene su propia evolución y tiene sus circunstancias que, aunque no nos guste, las tenemos que sobrellevar y las tenemos que vencer, porque vamos a vencerlas. Eso no me queda la menor duda. Pero tenemos que ser prudentes y, como te digo, muy sobrios respecto a la evaluación de cómo lo vamos haciendo. Yo, al contrario, veo como un periodo muy importante, donde hay personas como Manuel, como hay personas como Mario. Me encantan los análisis que hacen en redes sociales, cómo se ha compartido la información
Y creo que ese es un papel muy importante que jugamos quienes podemos tener, vamos a decir, la oportunidad de estudiarlo de esta forma para dar una perspectiva fuera probablemente de muchos sesgos que se dan luego en la discusión. Entonces, así es. Creo que por ahí va. Mario, ¿cómo ves la evolución del coronavirus en Sonora? Yo creo que las medidas han sido en general positivas, ¿no? Justo la semana pasada, creo que fue el domingo, salió la encuesta de Buendía y Laredo sobre la aprobación de los distintos niveles. Bueno, municipal no sale, ¿no? Pero estatal, los gobernadores tienen un 70% de apoyo, el gobierno federal un 73% de personas que creen que las medidas fueron las correctas. Incluso, pues, a nivel de distanciamiento social, el apoyo es mayoritario, ¿no? Es casi 3 de cada 4 personas en México apoyan las medidas de distanciamiento social. Entonces, en general, podemos hablar de que la población ha hecho su parte. Además, esto se puede verificar con los datos de movilidad social, ¿no? Si nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, México ha reducido más la movilidad social que Estados Unidos. Y así podríamos compararnos incluso con otros países también asiáticos. Lamentablemente, los países que han reducido más su movilidad social pues son los más afectados, ¿no? También hay que tener cuidado con eso. España e Italia principalmente, que la han reducido hasta el 90-95%. Pero en general, Sonora está encima de la media en esa reducción de movilidad social. La Ciudad de México es la que va al frente, ¿no? Con reducciones de movilidad social de 75%, 80%. Increíble, ¿no? Increíble esos datos. Sí, en cuanto, por ejemplo, a pruebas por millón de habitantes, también en la Ciudad de México, bueno, la Ciudad de México pues era estratégicamente la zona que había que cuidar más por ser la más densa, la más poblada, mucha conexión con el Estado de México. Ahí creo que Sonora podría redoblar un poquito el esfuerzo porque va debajo de la media. El estado que más me preocupa es Chihuahua, que va como el lugar 29 de pruebas por millón, y estando en la frontera con la positividad más alta, con la letalidad más alta del país, no se explica por esa parte, ¿no? La letalidad en Sonora es altita, creo que está encima de la media hasta la última parte que chequé, no he revisado la última semana. Sí, así es. Y finalmente, en cuestiones, por ejemplo, bueno, otra estadística que tampoco sale muy bien es en enfermos, médicos enfermos con porcentaje de casos positivos, creo que aquí en Sonora del 30%. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de los casos fueron en un hospital en particular, que fue el Hospital General de San Luis Río Colorado. San Luis muy expuesto, por supuesto, a lo que es Mexicali, ¿no? Mexicali, Tijuana son dos de los municipios más afectados en todo México, y San Luis Río Colorado, pues al tener esa proximidad, es bastante vulnerable a esos contagios, ¿no? San Luis es el municipio que por mucho ha tenido la mayor cantidad de contagios en el estado de Sonora. Si lo sacamos por población, si normalizamos o controlamos por población, pues también eso se refuerza, queda muy por encima, por ejemplo, de la capital, que es Hermosillo, que es de las zonas más densas de Sonora. Entonces yo creo que en general las medidas de distanciamiento social han sido las apropiadas, y creo que las dinámicas son favorables, ¿no? Efectivamente, no hay que bajar la guardia, ¿no? Ahora, Manuel, tenemos un problema. Tal vez en Sonora hemos tomado buenas medidas y vamos con cierto control, pero estamos rodeados de estados que tienen problemas. Por un lado, Arizona, Baja California, Chihuahua, Sinaloa. Está complicado la situación geográfica de Sonora, ¿no? Sí, en efecto, Marco, hay que tomar muy en cuenta los factores espaciales y la distribución de los factores de riesgo que hacen más probable que la gente se contagie, ¿no? Bueno, ya se han identificado algunos factores, como pueden ser la carencia de recursos hospitalarios, la morbilidad, entre otros factores, que es lo que hace que más gente sea propensa a contagiarse. Y yo creo que hablando de regresar a la normalidad o reabrir la economía, hay que tener esto pues muy en cuenta, ¿no? Ahorita yo quisiera hablar de dos parámetros. Uno de ellos que es la distribución de los factores de riesgo que hay que tener en cuenta para reabrir de manera segmentada la economía. Y el otro, el parámetro del que ya habíamos hablado, que es el R0, ¿no? El número de casos nuevos generados por persona infectada, que ahorita ronda por ahí del 2.2. Estos dos parámetros hay que tenerlos muy en cuenta, porque cuando llegue el R0 a 0.7 o muy por debajo del 1, es cuando se puede hablar de reabrir. En Alemania llegó al 0.7, la reabrieron, ¿y qué pasó? Subió al 0.9. Entonces hay que estar listos para mantener ese parámetro bajo y además de ello, abrir la economía de manera escalonada en aquellos lugares donde no hay factores de riesgo.
Hace poco la UNAM publicó un estudio de un índice de vulnerabilidad sobre el COVID y en Sonora tenemos que los municipios con mayores factores de riesgo y en donde a mi parecer debería de ponerse más atención al momento de reabrir la economía y hacerlo después con un mayor énfasis ahí, ¿no? Con mucho mayor cuidado ahí, es en Bacum, Quiriego, Guatabampo y Echojoa, que se encuentran en la parte sur del estado, ¿no? Entonces, no podemos regresar a todas partes por igual, tenemos que tomar muy en cuenta la distribución de estos factores y tomar en cuenta también este otro parámetro para definir el momento adecuado para regresar a la normalidad o reabrir la economía, ¿no? No hay que hacerlo de manera uniforme y como decimos, no hay que bajar la guardia y tampoco no es momento de cantar victoria. Así es, estamos hablando sobre la pandemia y los datos. Vamos a regresar para seguir conversando sobre el tema. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Estamos de regreso, estamos hablando sobre la pandemia, los datos, la ciencia, la técnica, la evidencia, pues que es fundamental en un tema tan complejo como el que nos tocó vivir en esta ocasión. Y yo quisiera aprovechar a hacerle una misma pregunta a nuestros tres invitados. ¿Cómo ven el escenario de terminación de la pandemia en términos de los efectos y los tiempos más o menos en Sonora y en México? Mario, ¿cómo ves tú en términos generales esto? Bueno, yo creo que el 17 de mayo, se abren ciertas zonas, ciertos municipios que van a tener en ese momento, porque incluso puede variar cuáles son los municipios en este momento, el día de hoy. Los que tengan en ese momento alta contagiosidad van a poder abrir y además con ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, acordonando ciertas zonas. Habrá que ver específicamente cómo se hace eso. Pero yo creo que va a tener que ser así, ¿no? Por ciertas zonas, por ciertos municipios, ciertas actividades económicas, ¿no? Yo creo que en el corto plazo, la jornada de sana distancia termina el 30 de mayo. Habría que ver cómo se van a reanudar las clases, con qué medidas, ¿no? Puede ser que se les ponga a los niños la obligación de tener distancia, sentarse separados unos de otros, con cubrebocas, no sé, habría que verlo. Pero definitivamente esa va a ser la nueva normalidad, ¿no? No vamos a transitar al escenario anterior. Va a tomar al menos 2 años en lo que se desarrolla una vacuna que toma de 18 a 24 meses. Si lo apuráramos, quizá de 12 a 18 meses, pero esto sería pocas veces visto en la historia, ¿no? Que una vacuna saliera de manera tan rápida. E incluso con un tratamiento, pues finalmente la letalidad no va a disminuir a cero, ¿no? Como no pasa en otras enfermedades. Entonces, yo creo que tenemos que ir todos adaptándonos a las medidas sociales. Se van a seguramente relajar. Es difícil que una economía tenga estas medidas durante todo un año, por ejemplo, ¿no? Desafortunadamente la gente se va cansando. Eventualmente la gente, entre morir de hambre a morir del virus, pues tiene que tomar una decisión.
Se dice fácil desde un punto de vista cómodo, desde la casa, desde teniendo la nevera llena, pero cuando una persona tiene que mantener a 3 hijos, al papá, al tío, bueno, alguien tiene que salir en esa casa a ganarse el pan, ¿no? Entonces, yo creo que eventualmente ciertas actividades van a regresar, las esenciales, por ejemplo, van a seguir y poco a poco se van a quizá ir ampliando el abanico de esas actividades que podrán desempeñarse de manera no normal, pero más o menos regular, ¿no? Por ejemplo, las compañías pueden desarrollar ciertas estrategias para que el personal no sé, utilice, por ejemplo, los fines de semana para no estar de lunes a viernes con lleno total, con una capacidad total. Hoy, por ejemplo, fui al banco y hubo colas en las que cada persona se paraba a 1 metro, 1,5 metros cada una de ellas, ¿no? Y entonces estábamos a lo largo de la sucursal con cierto distanciamiento social. Eso tranquilamente se podría implementar todo el año, por ejemplo, ¿no? Digo, tiene sus costos y tiene sus inconvenientes, pero con eso podemos ir minimizando, ¿no?, las tasas de contagio y, por supuesto, como esa, habrá otras muchas medidas. Así es. Manuel, ¿cómo ves el escenario hacia el futuro? Pues el mejor escenario yo creo que es el que pinta Mario, que se alcance el punto más alto por ahí de la segunda semana de mayo. Yo creo que hay que estar verificando los datos. De ser así, pues yo creo que es algo bastante bueno, ¿no? Porque ya podríamos pensar en abrir segmentadamente pues la economía y todo, y regresando a la normalidad. Sin embargo, si la tasa y el ritmo de crecimiento sigue a como está ahorita y no baja, que la verdad no creo, yo creo que sí va a llegar a un punto más alto, tal vez no en la segunda semana de mayo, tal vez un poco después, pero por ahí va. Entonces, pues tenemos que casi en tiempo real estar viendo todos estos datos, ¿no? Para poder asegurar y para poder decir, podemos regresar, podemos levantar restricciones. Si tenemos la confianza, digo, si tenemos la capacidad de verificar que el punto máximo va a llegar en ese nivel, pues adelante, que se tomen las medidas que se tengan que tomar para ir levantándolo segmentadamente, ¿no? Pero hasta no ver que eso va a suceder, pues ya podremos pensar. Así es. Remy, ¿cómo ves las cosas de cara al futuro? Yo creo que de cara al futuro una serie de cambios muy importantes que yo creo que van a desatar vamos a decir, un avance tecnológico y unas ciertas diferencias de forma de convivencia. Claro, ya no será como antes, será como va a ser en ese momento. Sigo apostando yo que nuestra economía y nuestra liga con Estados Unidos va a seguir ahí, va a ser inescapable. Estados Unidos ya marcó 14 días de reducción consecutivas, son lo que marcan la apertura, la salida a una primera etapa de desescalamiento. Veremos que eso se dé cuando se dé. Los datos como dice Manuel, los datos hablarán por sí solos, pero se habla de 14 días de reducción consecutiva para que se pueda empezar en iniciar un desescalamiento en una primera fase y así avanzar hacia la siguiente. Claro que esto va a implicar pues, que haya imaginación, que haya creatividad, que haya colaboración y que logremos conformar una misma narrativa y discurso entre todos respecto al futuro que nos espera. Esa misma encuesta que mencionaba Mario de Buen Día, que habla del buen trato en la parte del aislamiento, que la gente lo comprende bien, también demuestra un alto pesimismo respecto al futuro, y eso es algo que nos debe de preocupar, porque esta es una situación que se ha generado en base a pues, la realidad, lo que se ha platicado, hasta cierto punto, todas estas informaciones sobre corredurías, calificaciones, toma de decisiones económicas. Eso también tiene mucho que importar. Pero yo apuesto que la misma dinámica que vamos a seguir todos respecto a cómo nos enteramos, cómo generamos hábitos, también va a cambiar un poco cómo nos expresamos respecto al futuro. Entonces, a mí me queda claro, Estados Unidos marca 14 días de una reducción, me queda claro que México muy probablemente siga la misma pauta y que sigamos una misma pauta en términos del desescalamiento regionalizado, porque también en Estados Unidos se habla por no se habla por todo Estados Unidos. Evidentemente Nueva York todavía no ha salido de la pesadilla en la cual estuvo. El mismo doctor Fauci dice, le entramos tarde, y como le entramos tarde, estamos pagando las consecuencias. Pero ahorita estamos trabajando rápido, y estamos trabajando rápido en remedios y en soluciones, ¿no? Entonces, creo
creo que esa parte nos debe de hablar de buenas noticias dentro de lo que estamos viviendo, que es un fenómeno completamente y una contingencia que no nos había tocado vivir en nuestra vida. Entonces, yo le apuesto esos 14 días. ¿Cuándo se van a dar? Cuando los datos estén muy atentos. Todo el mundo estamos muy atentos a las conferencias del doctor Gatell y a las conferencias de salud aquí en el estado para poder estar siguiendo sus lineamientos. Y ser sobrios para no decepcionarnos ni tampoco ser pesimistas en un grado extremo, porque yo creo que de alguna otra manera, como te lo digo, el futuro se ve un poco más claro hacia adelante. Y hay que apostarle a eso. Así es. Si me lo permiten, me parece que con lo que se habló queda claro que hay un antes y un después con esta pandemia. Ya no vamos a regresar a la normalidad de antes. Eso ya quedó atrás y no se va a volver a recuperar. Eso es cierto. En esta salida de la pandemia, pues habrá que ver muy cerca de los datos. Los datos son los que van a mandar y la reapertura de la vida social y económica tendrá que ser muy cuidada, muy bien pensada, muy gradual, muy bien medida, porque los retrocesos pueden ser muy costosos. Pero también va a traer consigo una nueva normalidad, que son muchos cambios en lo económico, en lo social, en lo político. Hay muchos ajustes que nos quedan por hacer y que tal vez ya venían, digamos, presionando para que se hicieran, pero esto hace más evidente su cambio. Así que bienvenidos a esta nueva normalidad que puede ser un nuevo inicio y puede ser una nueva oportunidad para todos, porque mucho de lo que ya teníamos no estaba funcionando. Así que es el momento de ser creativos, de aprovechar esta ventana y capitalizarla. Para Sonora en particular, pues una gran oportunidad si sabemos leer muy bien las oportunidades que se abren. Yo creo que tenemos mucho que ofrecer, pero tenemos que movernos, como siempre lo hemos platicado, rápido. Aquí la velocidad importa e importa mucho. Tanto el hacerlo estratégico y correctamente como la velocidad que tomemos. Así que, pues muchas gracias, Remy, como siempre, por participar. Gracias, Mario. Un gusto conocerte por esta vía y ojalá que se dé la oportunidad de seguir contando contigo. Gracias. Manuel, un gusto tenerte también. A mí me causa mucho optimismo ver a jóvenes capaces, estudiados y que estén opinando y que estén metidos en los temas públicos. Te felicito y ojalá nos permita seguir en contacto contigo. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Marco. Aquí estamos. Encantados. Y sí. Pues bueno, muchas gracias. Por favor, escúchenos en nuestras diferentes plataformas y sigamos debatiendo. Es un tema que no podemos dejar solamente ni en los gobiernos, ni en ciertos grupos especializados. Tenemos que socializar esta discusión porque nos va a tocar hacer a todos una partecita de los cambios que se requieren para salir bien librados de esta pandemia y salir más fuertes. Muchas gracias y aquí nos vemos en la próxima ocasión.